ahora llamo a Lola a la mesa y Lola Fernández es miembro de la Oficina de Vivienda de Madrid, también es una de las protagonistas del trabajo que ha hecho Javi, que entonces la veremos luego en el vídeo, y ha llamado su intervención Lucha por la vivienda digna y mujeres, evolución presente y futuro. Os dejo con ella. Muchas gracias. Bueno, pues mientras va grabando la presentación, lo primero que quiero hacer es agradeceros, ¿no? Agradeceros por estas jornadas que están siendo absolutamente interesantes. Muchísimas gracias al centro, ¿no? que nos brinda esta oportunidad de estar aquí todas juntas. A las chicas impresionante las chicas de las jornadas y vuestras experiencias. Tuvimos la suerte de estar y de conocer a muchas de vosotras en una visita que hicimos allí, ¿no? Y realmente lo que allí vimos supera con creces lo que hemos visto de aquí, ¿no? Y realmente las experiencias que estáis viviendo no va, ¿no? Esto. ¿Y cómo se pone aquí? Aquí. Bueno, pues eso, que tuvimos la suerte de estar allí en la Corre la Utopía con vosotras y realmente el trabajo que estáis llevando a cabo es absolutamente impresionante, ¿no? Y por otra parte quería agradecer a Javi, ya lo veremos después, el documental que ha hecho, dando voz a las mujeres, ¿no? Dándonos voz a nosotras y realmente mostrándonos desde su punto de vista, a través de sus ojos, que realmente, pues todo el trabajo que se está llevando a cabo y que realmente a través de sus ojos precisamente sí que parece que sí se puede, ¿no? Lo primero que quería decir es que, como hemos estado viendo hoy, como nos contaba la compañera Gloria, todos sabemos que vivimos en una sociedad patriarcal, ¿no? Es una sociedad patriarcal que está profundamente marcada por una serie de conductas y una serie de ataques que vivimos día a día, ¿no? Esos ataques se dan desde los micromachismos en nuestro cotidiano hasta ya ataques absolutamente flagrantes, como son, por ejemplo, el que se metan con cosas tan básicas como nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, ¿no? Entonces, el papel de la mujer, estas situaciones, por supuesto, en movimientos sociales, como son los movimientos asamblearios y el movimiento por la vivienda, pues no estamos exentos de este tipo de actuaciones, y estos roles se reproducen absolutamente en nuestras asambleas, ¿no? Hay un montón de personas que están intentando trabajar, se están haciendo grupos de trabajo para intentar que estas actuaciones machistas no se reproduzcan en nuestros movimientos asamblearios, pero realmente, pues no siempre lo conseguimos. Sin embargo, pues como hemos visto a través de vuestras experiencias y como vemos día a día, pues la lucha por la vivienda tiene nombre de mujer, ¿no? Los stop desahucios muchas veces tienen, os voy a mostrar a través de una serie de casos que hemos tenido en Madrid, ¿no? Y un poquito quiero hablar de la evolución que ha tenido el movimiento de la lucha por la vivienda en Madrid. Están marcados por la mujer, precisamente como decía la compañera Gloria en un principio, ¿no? El peso de la familia muchas veces recae sobre la mujer y por lo tanto es la mujer es la que sigue adelante, la que incluso tira de su propia familia y muchas veces en contra de su propia familia, ¿no? De estos maridos que nos involucran en la lucha y demás. Y entonces, pues yo lo que voy a intentar enseñaros en el menor tiempo posible, porque creo que no tengo mucho. No, ya que nos hemos saltado el descanso ahora. Está un poco acelerada porque quería de primera vez vamos en la hora. Pues ya me relajo. Pues sabiendo que tengo tiempo, pues eso. Os quiero contar un poco la evolución que ha tenido el movimiento por la vivienda en Madrid y el papel que ha tomado la mujer en ello a través de varios ejemplos. Lo primero que quería contar es un poco, en Madrid el movimiento por la vivienda lleva muchos años, ¿no? De siempre. Estuvo el movimiento de DV de vivienda, ¿no? que fue el primero realmente en visibilizar esta situación de precariedad en todos los aspectos, ¿no? Laboral y por supuesto de la vivienda, y en reivindicar la política que se estaba llevando a cabo, esta política capitalista
en la cual, bueno, pues las personas no cuentan y lo que cuentan son los intereses financieros, y que esto repercutió, por supuesto, en la burbuja inmobiliaria que todos hemos vivido, ¿no? Entonces, en Madrid hubo un momento clave que fue el 15M, ¿no? En el 15M realmente, bueno, pues como todos sabéis, tomamos las plazas y realmente marcó un antes y un después en la lucha por la vivienda. Yo voy a intentar, a través de varios ejemplos, ¿no? Me gustaría hablar de tres ejes fundamentales, que son los desahucios hipotecarios, los desahucios por alquiler, que muchas veces nos olvidamos de ellos, y por supuesto la obra social, ¿no? La ocupación. Entonces, como digo, el 15M marcó un antes y un después en la lucha por la vivienda en Madrid, y el 15 de junio, justo un mes después de que se iniciara el 15M, pues tuvimos en Madrid nuestro primer stop de desahucios, ¿no? Ahora mismo parece que el stop de desahucios es una cosa muy, muy normal, ¿no? Que se da día a día y que la legitimación ha estado siempre ahí. Es decir, tenemos unos bancos que nos estafan y por lo tanto tenemos derecho a vivir en nuestra propia vivienda. Pero esto no era así. Nosotros el 15 de junio en la calle Naranjo tuvo lugar el primer stop de desahucios y fue Tatiana. Tatiana es una mujer ¿Eso es un desahucio que están parando? Sí. Este fue el primer desahucio que paramos en Madrid, ¿no? Entonces, cuando nosotros quisimos abordar el primer desahucio, fueron más de 500 personas, ¿no? O sea, fue absolutamente impresionante. Imaginaros, bullicio tras el 15M, los barrios, asambleas de barrio generándose, grupos de trabajo tanto de vivienda, de sanidad, etcétera, de educación, etcétera, en plena ebullición, y entonces llega esta idea, ¿no? El primer stop de desahucios. Tatiana es búlgara, es una persona inmigrante que vivía junto con su marido y su hija, y entonces, bueno, pues una mujer como todas las que os voy a presentar en el día de hoy, valiente, con muchas ganas de tirar para adelante y hasta el final, y que por supuesto sigue la lucha, y que bueno, pues llegó este momento en el que teníamos muchas dudas, ¿no? Cómo va a funcionar esto, y en el que se planteaba pues una sociedad en la que estábamos viviendo en ese momento en la que no estaba legitimado, ¿no? En realidad, si tú no pagabas, este famoso nadie te pone la pistola en la cabeza para que te hipoteques, ¿no? Pues estaba en pleno auge, y nos lo decían a todas y tal. Entonces, bueno, pues de repente decidimos convocar este stop de desahucios un poco a ciegas, y pues este es el resultado, ¿no? 500 personas, este primer desahucio se consiguió parar, bueno, pues se paró este primer desahucio, era con la entidad BBVA, y aquí tenemos a Tatiana muy contenta en el momento de parar el desahucio, y se consiguió negociar con la entidad, ¿no? Con la entidad financiera, esto en un caso de hipoteca, el BBVA, y se consiguió la condonación de la deuda. Tatiana, bueno, tuvo que dejar el edificio, y es probablemente el paradigma de esto que llamamos empoderamiento, ¿no? Es decir, Tatiana ya era una persona formada políticamente, pero sí que es verdad que sufrió, o sea, tuvo todo este proceso que denominamos empoderamiento, desde el voy a perder mi casa, me voy a quedar en la calle, hasta realmente el estar en absolutamente todas las luchas por la vivienda que se daban en Madrid. Y a día de hoy ha iniciado un proceso de obra social, de ocupación colectiva en Guadalajara, que es la obra social Alovera Alienda, en la que bueno, pues ya hay más de 9 familias que están realojadas, y realmente es un proceso, bueno, pues muy esperanzador, ¿no? en el que se han puesto en contacto con ayuntamientos y demás, y están en un proceso, bueno, pues de negociación para conseguir el alquiler social para todas las familias. El siguiente caso que os quería comentar es el caso de Olga. Olga, que la tenéis aquí además en los preciosos cuadros que ha hecho Javi, es aquí muy bien flanqueada por estafadores, y allí en el fondo la podéis ver también. Olga es una persona muy luchadora, ella también es inmigrante, vive junto con su marido y su hija, y ella tenía una hipoteca del BBVA, del Bankia, perdón. Tiene una hipoteca en Bankia, y la lucha de Olga lleva más de 3 años, ¿no? Ella lleva realmente con una presión en la sucursal,
encierros y demás periódicos durante muchísimos meses. Ha sido uno de los procesos probablemente más duros que hemos vivido por lo prolongado en el tiempo, ¿no? Y también un poco porque es un ejemplo de también lo que comentaba la compañera Gloria, de mujer que tira prácticamente sola de todo el peso del proceso, ¿no? Un marido bastante ausente en todo el proceso y que muchas veces planteaba muchas dudas con el seguir adelante hasta el final. Entonces, bueno, después de una serie de presiones que, como digo, se dilataron muchísimo en el tiempo, la vivienda de Olga pasó de Bankia a la Sareb. La Sareb, como sabéis, es la Sociedad de Activos de la Reestructuración Bancaria, que bajo este nombre, bueno, pues lo que se esconde es el denominado banco malo, ¿no? Es decir, es donde va toda esa basura hipotecaria, lo que para continuar especulando, solo para eso, ¿eh? Absolutamente. O sea, esta idea de blanquear un poco la cara más fea, la cara más sucia de los bancos, que es esto de los desahucios, pues ambas se pasan a esta entidad, la Sareb. Y bueno, en Madrid, sobre todo con Bankia, hemos tenido muchísimo problema porque Bankia lo que hizo en un momento dado fue perder la responsabilidad de todos estos activos, que denominaban estos activos tóxicos, que son las casas de muchas familias, ¿no? Entonces, bueno, se liberan de este peso y entonces lo que se empieza a producir es una situación de rebote entre la entidad bancaria y la Sareb. Nadie se hace responsable, nadie quiere asumir este marrón y por lo tanto, bueno, pues estás un poco en terreno de nadie sin saber con quién negociar. A raíz de esto, Olga y otro grupo de afectadas que se encontraban en esta situación, ¿no? de terreno pantanoso, pues decidieron, junto con muchas de nosotras, encerrarse en la Sareb para denunciar precisamente este tipo de prácticas. Como consecuencia de este encierro, bueno, pues nos detuvieron a 21 personas. Ahí tenéis un cuadro de celebración de cuando finalmente nos absolvieron. Hemos tenido un proceso bastante largo de macrojuicio, digamos, del que salimos absueltas, y Olga era precisamente pues una de esas personas que se encerró, que partía de absolutamente nada, de una situación con la Sareb absolutamente desfavorable, puesto que nadie quería ni siquiera reunirse, porque ellos decían que no eran los responsables, Bankia también. Y entonces, bueno, pues Olga salió victoriosa de esto. Ella ha firmado un alquiler social con Bankia en su propia vivienda, que parecía absolutamente impensable al principio del tiempo. Y hoy en día pues sigue luchando, ¿no? Sigue luchando por una condonación total de la deuda y sigue luchando, pues eso, en todos los factores de la lucha por la vivienda en Madrid. ¿Y su marido? Su marido, bueno, está con ella, pero sí que es verdad, o sea, su marido ha participado en el proceso, pero sí que es verdad que por eso es muy interesante, ¿no? O sea, lo que vemos que digo que tiene el nombre de mujer los desahucios es porque muchas veces los que plantean dudas y no están dispuestos a asumir hasta el final. ¿Pero qué están haciendo? No se va a exacto, poder. las dudas bueno, pues es un proceso muy duro también. O sea, aquí se plantea como que estamos viendo las victorias, ¿no? En plan, de esto funciona fenomenal, ¿no? Es un proceso, como todas sabemos, muy sangrante, de muchísimo tiempo, de muchísima desesperación, de muchísimas dudas de si se va a poder, no se va a poder, de mucho desgaste, ¿no? Psicológico. Muchas amenazas. El tema que comentabais, ¿no? Que es un tema fundamental, yo creo, precisamente de la lucha contra los desahucios y la mujer, que es la utilización de los hijos, ¿no? Esto se está dando muchísimo en Madrid. Ahora os comentaré un poquito en vivienda pública, en el que están amenazando realmente las instituciones con quitar la custodia de los hijos, ¿no? Que realmente es, bueno, o sea, no simplemente me estás dejando sin casa, no simplemente no tengo derecho a nada, sino que me estás quitando. Los únicos que tienen un derecho fundamental a la vivienda son los niños. Te quito los niños y te vas a la calle. Bueno, deberíamos tenerlo todos y todas. Pero sí, no, o sea, es lo más vulnerable, digamos, de la sociedad, y saben dónde atacar. Es una crueldad impresionante. Absolutamente, o sea, amenazar a una madre, a una familia con arrebatarle a sus hijos es lo que estamos viviendo, ¿no? Aquí os quería enseñar, bueno, pues esta es una foto del encierro de la Sareb, en la que, bueno, pues fue un proceso muy bonito, además, porque con muchísima solidaridad por parte de todo el mundo,
Y sobre todo nuestra idea con el encierro era denunciar, ¿no? Denunciar estas prácticas de la Sareb, que a la mayoría de la gente le suena chino, ¿no? A lo mejor a las que estamos, No, claro. a las que estamos metidas en temas de vivienda, o tenemos una cierta sensibilidad social, pero sí que es verdad que a la mayoría de la sociedad no tiene ni idea, ¿no? De qué es este banco malo que de repente se queda con nuestras casas, se queda con nuestros bueno, hipotecas y que no sabemos nada de ellos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí veis, también podéis ver que, bueno, el panel de mujeres, ¿no? Un poco estas jornadas son de feminismo y vivienda, y realmente yo creo que, si bien como comentaba antes, las actitudes machistas patriarcales no están para nada extinguidas, en el movimiento social tampoco, pero sí que es verdad que precisamente porque la mujer tiene cabida en esta lucha, porque la mujer está tomando posiciones de liderazgo, pues están rompiendo muchas barreras, ¿no? Y yo creo que es el camino para seguir. Y que los menores que están viviendo estas experiencias, o sea, lo están incorporando a su imaginario ya, o sea, que ya realmente sí que se está cambiando algo, ¿sabes? Claro, hombre, la idea es transformar la sociedad, ¿no? Un poco lo que decía la pregunta del millón que planteaba antes la compañera, ¿no? De cómo repercute esto en la sociedad. Bueno, pues se va abriendo camino, y también, pues eso sí, si esta estafa o crisis, ¿no? Nos trae algo bueno, es que precisamente recuperemos todos estos valores de solidaridad y demás que se dan en procesos Y colectivos. que los generemos nuevos, Y que no. como que realmente es que no, lo que funcionaba no, hasta ahora ya no funciona. No tiene cabida. Marisa. Marisa es una compañera. Marisa realmente es un caso de lucha y entereza absoluta. Marisa también es un caso de superación. Ella tiene 62 años y es compañera nuestra de la oficina de vivienda de Madrid y de muchos otros colectivos, ¿no? Entonces ella, digamos que es un poco la cara típica de esta crisis. Ella vivió en Estados Unidos durante muchos años con una situación muy acomodada, ganaba mucho dinero, tenía su casa, su perro, su marido, y bueno, volvió un poco hash, ¿no? Y ella volvió a España y bueno, pues se vio en una situación de precariedad total. Ella perdió su trabajo y bueno, pues un poco todo reacción en cadena. ¿Es española? Sí. Marisa estaba alquilando, es un caso de alquiler, ¿no? Que bueno, quiero hablar un poquito del alquiler, me voy a detener 5 minutillos en el tema del alquiler, porque sí que es verdad que es un tema que vamos dejando permanentemente de lado, ¿no? O sea, los desahucios de alquiler ya superan a los desahucios de hipoteca, y si bien la legitimación que hemos hecho, o que se ha conseguido con el movimiento de la vivienda para temas hipotecarios, no se ha conseguido ni de lejos con el tema del alquiler, ¿no? Parece que porque tú no hayas decidido meterte en una hipoteca, ¿no? o porque no hayas tenido la posibilidad de meterte en una hipoteca, no tienes derecho a una vivienda digna. Parece que, bueno, pues que no hay esa legitimación social para el alquiler que hay para un tema, por ejemplo, hipotecario, ¿no? El que está todo muy claro, es un banco, tal, pero ya cuando se meten temas de particulares es más complicado. Entonces, el tema de Marisa es un tema muy claro. Ella estaba alquilando con una renta absolutamente desmesurada para el espacio que ella ocupaba. Era un estudio muy pequeño por el que pagaba 650 euros, ¿no? Realmente, bueno, pues totalmente desmesurado. Marisa se vio enfrentada por primera vez a una situación de estos desahucios, llegó su primer desahucio. Y realmente, bueno, pues se vino absolutamente abajo emocionalmente. Como estábamos diciendo, el perfil, pues como Inma y como tantas mujeres luchadoras, ¿no? De mujer sin hijos, ¿no? Que parece como que no tenemos derecho por el hecho de no tener hijos. Mujer sin hijos y además mayor, o sea, doblemente excluida. Ella se enfrentó a su primer stop desahucios, aquí la vemos muy contenta, ¿no? Tras parar el primero. Fueron dos stop desahucios absolutamente masivos, porque Marisa también es una persona muy fuerte, muy luchadora, y que realmente ha estado en todas las luchas que se han dado en Madrid y que ha aglutinado a muchísima gente. Se pararon 2 veces, pero realmente las herramientas que tenemos hoy en día para luchar contra los desahucios por alquiler son absolutamente limitadas e insuficientes, ¿no? Hace unos meses tuvimos en Madrid un taller
muy interesante de alquiler en el que realmente intentamos poner en común todas estas herramientas que tenemos para poder enfrentarnos a los alquileres. Y realmente lo que vimos es que por la vía judicial no tenemos absolutamente ninguna, ¿no? O sea, lo que podemos hacer es retrasar estos desahucios, poner, bueno, la famosa ley 704, hay una serie de recursos que se pueden hacer, pero realmente la situación de desamparo es total. ¿Qué es la ley 704? Bueno, la ley 704 del procedimiento de enjuiciamiento civil lo que hace es, lo que te permite es retrasar, a raíz de derechos humanos, etcétera, lo que te permite es dilatar el plazo y en principio, bueno, pues una vez que hay un procedimiento abierto, te puede permitir dilatar hasta 2-3 meses el desahucio, pero bueno, el desahucio está ahí, legalmente, como digo, es absolutamente complicado luchar contra ello. Lo que existe ahora no. Y realmente, bueno, pues las opciones que tenemos, aparte de una denuncia activa, como decíamos, ¿no?, construir todo este imaginario que hemos construido para la hipoteca, para la legitimación de la hipoteca, es absolutamente imprescindible construirlo para el alquiler, ¿no? Y en ello tenemos que intentar trabajar todas juntas porque realmente hay mucho camino que recorrer. Haría falta una ILP, ¿no? Habría que cambiar la ley. Habría que compensar por al propietario, ¿sabes? O sea, el propietario... Por ejemplo, bueno, hay una serie de campañas que se están planteando... Que la banca pagará al propietario, que son los que están robando. Hay una serie de campañas que se están preparando, como, bueno, pues, que van desde cosas muy sencillas, como la grabación de pisos vacíos, etcétera, etcétera, y la protección del inquilino, ¿no? La protección del inquilino como tal, que ahora mismo, dada la ley española, están totalmente desamparados. Y luego campañas, bueno, de legitimación total de la ocupación per se. O sea, es decir, no la ocupación como obra social, porque no me queda absolutamente ninguna alternativa, he agotado absolutamente todas las vías y estoy en situación de desamparo total. La legitimación de la ocupación como un derecho, como el derecho a la vivienda, que se está vulnerando completamente en el país, con una serie de viviendas vacías. O sea, debería ser una cosa mucho más automática. Y realmente, bueno, pues Marisa, nuestra compañera, es un ejemplo de eso, ¿no? Pues ella ha acabado encabezando un proceso de obra social, que es la obra social de La Manuela. Aquí ¿Se han relojado también? Sí. Y Tatiana también se había... O sea, ¿crees que está... Tatiana ha empleado un proceso en Guadalajara y Marisa, claro, pues aquí la vemos en la rueda de prensa de presentación del edificio liberado de La Manuela, que es un edificio... El empoderamiento absoluto. En Malasaña, absoluto. O sea, de víctima a encabezar. Totalmente. También yo creo que debemos intentar un poco, por lo menos, bueno, en las experiencias que nosotros tenemos, lo que estamos intentando, ¿no?, y es bastante difícil en ocasiones, es un poco romper con ese estigma de afectada frente a activista, ¿no? En realidad, afectadas por la situación actual somos todas, absolutamente todas, ¿no? Y gente que se cree exenta de la sociedad en la que vive, pues realmente es una persona que vive fuera de la realidad, es lo que nos puede pasar a cualquiera. Y además, por ejemplo, pues la Sareb es un ejemplo claro, ¿no?, de afectadas somos todas. El día que ocupamos la Sareb, nuestra primera reivindicación es: nosotros venimos aquí a luchar por una vivienda, pero es que afectadas somos todas. A mí me están estafando, se está pagando con dinero público este tipo de modelo, que es un modelo en el que no creemos y en el que nos sentimos completamente excluidas, y por lo tanto afectadas somos todas, y como tal tenemos que luchar juntas en un proceso colectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo dicho, el tema del empoderamiento a través del ejemplo de Marisa, aquí en la rueda de prensa, ¿no? La obra social La Manuela es una obra social que parte de Vivienda Centro, que es uno de los barrios de Madrid, bueno, en el que se han juntado varios barrios, y que realmente es un proceso que ha sido llevado a cabo fundamentalmente por mujeres, ¿no? Ahora mismo creo recordar que hay 13 personas viviendo en La Manuela, en la que se dan, bueno, como en La Corrala, ¿no?, se dan todas las tipologías, tanto de mujeres jóvenes precarias a, bueno, Marisa, mujer sin hijos y mayor, hasta, bueno, pues familias con hijos, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos este ejemplo. En obra social no me voy a extender mucho más porque con los ejemplos que hemos tenido aquí de Sevilla y Málaga, pues más que de sobra. Amaya. Entonces, Amaya, que la tenemos aquí, que ha venido con nosotros hoy. Amaya realmente es probablemente el paradigma de este fenómeno de empoderamiento que llamamos, ¿no? Ella
parte, bueno, probablemente lo debería hablar ella, pero bueno, ya que soy yo la que expongo, pues lo voy a intentar exponer yo. Ella parte de una situación muy precaria. Ella es joven, sin hijos, y bueno, sus padres murieron en un plazo corto de tiempo, y ella vivía en un edificio de una inmobiliaria en Madrid, de la UDEA. Entonces, en un momento dado ella se queda sin trabajo y no puede hacer frente al pago de su alquiler. Por lo tanto, ella lo que decide en un primer lugar es abandonar esa vivienda porque no la puede pagar, ¿no? Pero claro, ella no tiene esa red familiar en la que poder apoyarse para conseguir una alternativa habitacional. Resulta que la inmobiliaria le dice que no se preocupe y que siga adelante, que durante unos meses que ella no pueda pagar, pues que siga ahí, por supuesto la deuda acumulándose, y en un momento dado, cuando la deuda ya es muy grande, pues decide echarla de su casa, desahuciarla, y bueno, pues con un dispositivo policial, aquí realmente no se ve, ¿no? Pero absolutamente desmesurado, impresionante, con más de 200 antidisturbios, tomando más de 20 lecheras, tomando realmente lo que es todo el edificio y circunvalaciones, pues la desahucian, se para un primer desahucio, y este segundo desahucio, bueno, en el que vemos aquí ya Amaya afuera, pues no se consigue parar, ¿no? Entonces, como decía, todo desahucio empieza con una situación precaria, ¿no? Económica, y en el caso de Amaya, pues una situación precaria laboral. Realmente nosotros, a través del caso de Amaya, nos ha hecho aprender un montón de la sinergia que hay, o que debería haber, ¿no? y que no la hay tanto, entre la lucha por los derechos laborales y la lucha por la vivienda, ¿no? Entonces, Amaya trabajaba en el sector del telemarketing, que otro de los sectores estrella de la explotación laboral. En concreto Conecta es una empresa que acumula denuncias como churros por prácticas como acoso laboral, despidos sin precedentes y demás. Y despidió a Amaya, y Amaya decidió pues no quedarse callada, ¿no? Contrario a lo que habían hecho la mayoría de sus compañeros, pues ella decidió no quedarse callada y emprender una lucha por sus derechos laborales, que aquí la vemos. Esto es una concentración enfrente de Conecta, enfrente de la empresa, y se realizan una serie de acciones, ¿no? de scratches en el interior, hablando con todos los trabajadores de allí, realmente marcando que sí que hay alternativas, ¿no? Amaya no era una persona particularmente movilizada hasta que se ve enfrentada a la situación, y de repente ha pasado por un proceso de empoderamiento absoluto y maravilloso, ¿no? Y ahora está en toda la escena del stop de desahucios y todas las luchas que se puedan dar en Madrid, os encontraréis con ella, ¿no? Entonces, pues eso, desde la oficina de vivienda sí que hemos intentado, y es una de las patas es el alquiler, ¿no? Creemos que hay muchísimo camino por recorrer, que ese camino de legitimación que se ha dado con la hipoteca se tiene que dar con el alquiler, ¿no? No por ser inquilino estás fuera de los derechos, y por supuesto con los derechos laborales, ¿no? Y estos desahucios y derechos laborales pues van muy de la mano. Ahora que en unos minutos, sí. 5 minutos, vale. Intento aportar lo más posible. Vivienda pública. Vivienda pública es otra de las patas fundamentales que tenemos en Madrid, ¿no? Tenemos una situación absolutamente insostenible, en la que hay dos instituciones mayoritarias, que son la Empresa Municipal de la Vivienda y el Instituto de la Vivienda de Madrid, el IBIMA y la MV. Resulta que estas instituciones han sido privatizadas, vendidas a fondo libre, y por lo tanto pues los inquilinos que hay hoy en día en estas casas pues no tienen cabida, ¿no? Realmente están sobrando en todo el proceso especulativo que se está llevando a cabo con la vivienda pública y con esta privatización. De hecho, la situación es tal que el IBIMA ni siquiera deja inscribirse a personas ya para solicitar vivienda social, ¿no? Nosotros, una de las cosas que estábamos haciendo por defecto era por lo menos solicitar vivienda para que realmente se viera que había una intencionalidad de conseguirla, y ahora ni siquiera te dejan inscribirte, por supuesto, ni muchísimo menos dártela. Y la situación es absolutamente insostenible, particularmente con la Empresa Municipal de la Vivienda, que está desahuciando de una forma absolutamente brutal, con unos dispositivos policiales. Si veíamos el de Amaya, los de la Empresa Municipal de la Vivienda son del mismo estilo.
y además con un condicionante extra, ¿no? Que es que la vivienda social, bueno, pues se concedió a gente que precisamente era precaria, tenía una situación de exclusión social mucho antes de la llamada crisis, ¿no? de la estafa que hemos vivido todos. Era una gente que cumplía una serie de requisitos en su momento y que en su gran mayoría ahora, pues el trabajo inestable que tenían o lo que sea, pues lo han perdido y no tienen ningún tipo de fuente de ingresos. Además se da también que en particular la Empresa Municipal de la Vivienda y el IRIS, que es el Instituto de Reinserción Social, realojó a mucha gente de poblados chabolistas, y hay mucha presencia de mujeres gitanas, ¿no? Entonces, en el tema de la mujer se da pues este condicionante extra, digamos, que viene dado de la sociedad gitana. Y lo que es absolutamente impresionante es que estas mujeres, ¿no? Aquí tenemos dos casos, el de Isabel y el de Dolores. Dolores es una mujer de etnia gitana, y ella realmente es un ejemplo de persona que también no era una persona movilizada hasta que realmente ha visto que se le toca a su familia, que se le toca lo más básico de sus derechos, como es el derecho a la vivienda, ¿no? En ese momento ella inicia un proceso en el que, en particular, una calle, que es la calle Unanimidad, que se ha visto absolutamente devastada por procesos de desahucio, inician una serie de asambleas en las que es bastante curioso que eran fundamentalmente mujeres, es decir, los hombres prácticamente no asistían, y si asistían lo hacían de una forma con una participación muy minoritaria y prácticamente, bueno, pues a modo testimonial, y muchas veces para acompañar a sus mujeres, pues empiezan a organizar, y realmente lo que empiezan a ver es que lo que hace falta es un apoyo mutuo, ¿no? Lo que hace falta es que cuando llegan 10 órdenes de desahucio a un mismo bloque de viviendas, pues lo que necesitan es organizarse y organizarse desde abajo. Eso, bueno, con todos los problemas que ha llevado asociados, y que por supuesto nada es fácil, pero bueno, sí que es verdad que se ha dado este proceso, y que es un proceso muy largo, que es un proceso muy, muy costoso, y que realmente en general en vivienda pública en Madrid lo que se está consiguiendo en general es aplazar los desahucios. En ningún caso estamos consiguiendo absolutamente nada de las instituciones, y lo que sí que se está intentando es un proceso de realojo de estas personas en bloques ocupados, ¿no? en obra social. Entonces, bueno, este es el último caso del que os quiero hablar, que es un caso muy emocionante para todos los que lo hemos vivido, y realmente yo creo que si hay un paradigma del empoderamiento de la mujer que yo haya vivido en estos últimos tiempos, es el que se ha dado aquí, ¿no? En Ofelia Nieto 29, no sé si habéis oído hablar de ello. Los Gracia González, ¿no? que están aquí, pues son una familia, son unos abuelos, sus dos hijas con sus familias, ¿no? Sus niñas pequeñas y tal. Entonces, ellos viven en estas casas bajas, que son unas casas bajas que hay en el barrio de Tetuán. El barrio en el que viven ha sido completamente devastado por todos los procesos de gentrificación, ¿no? Como vemos, bueno, pues aquí vemos la casita baja, ¿no? Y si veis aquí al fondo, pues lo que se ven son unos mega edificios hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues estas casitas bajas dejan de interesar porque es un suelo muy valioso con el que se puede especular. Se puede tirar para abajo, construir una vivienda de estas maravillosas, súper altas, por el que se puede cobrar unas cifras astronómicas. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho es derribar todas estas viviendas. Ofelia Nieto 29 es la única vivienda que queda en este barrio, ¿no? Entonces, que queda resistiendo. Ellos llevan una lucha de más de 10 años contra la especulación del Ayuntamiento de Madrid, una lucha, bueno, pues absolutamente increíble por todo lo que han ido viviendo, ¿no? Entonces, la excusa de la Comunidad de Madrid es que el problema son 6 metros cuadrados que se encuentran aquí, por el cual, bueno, pues la acera no es lo suficientemente ancha como para que pasen, pues no sé muy bien si carros, carricoches, vehículos o qué, porque bueno, es una acera enorme, ¿no? Entonces, bueno, hay una inmobiliaria que es el Grupo Ortiz, que además está relacionado con la trama Gürtel y demás, que tiene los ojos puestos en esta casa, como ya los tuvo en el solar de detrás. Entonces, bueno, pues la presión que hay para tirar abajo esta vivienda y por lo tanto la vida de todas las familias que están aquí, pues es absolutamente demencial.
Esta lucha se ha ido dilatando por la lucha que han llevado estas familias. La lucha, como decía, es un paradigma porque realmente es una familia muy tradicional en la que pues viven abuelos, hijos y nietos en la misma casa, la casa familiar, el núcleo de toda la vida. Y no es, por supuesto, no, esta casa era suya. O sea, esta casa era en propiedad, es un tema de especulación puro y duro. Entonces, toda esta familia realmente, las que están tirando adelante y que llevan más de 10 años peleando y con un enemigo absolutamente archipoderoso como es todo el movimiento especulativo y el Ayuntamiento de Madrid, pues son estas dos mujeres, ¿no? Son María Luisa y Ángeles, que creo que por aquí, esto es un poquillo más adelante, que han tirado para adelante con todo el proceso. Entonces, particularidades de este proceso, aparte de lo largo y de lo duro que es, o parece ser, el enemigo, que es la especulación, pues es que en el momento que se procede a un derribo es una orden administrativa. Por lo tanto, si hay poco que hacer en un desahucio por alquiler, pues en esto prácticamente menos, ¿no? Porque pues toda la maquinaria especulativa y institucional se pone en marcha y ese edificio va a ser derribado sí o sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se pone una orden, después de muchísima lucha, ¿no? Muchísimos intentos de paralizar el derribo, se abre una orden de derribo, que es una orden por un periodo de 15 días. Entonces, llega la orden de derribo, momento de máxima tensión. ¿Qué hacemos con esto? Realmente, porque se nos plantea la posibilidad de resistir durante 15 días, ¿no? Que es una cosa absolutamente brutal. Mañanas, noches, tardes, noches, no tenemos ni idea de cuándo van a venir. Y pues se da la particularidad de que es en el mes de agosto, de que hay poquitas cosas en marcha. Y entonces, pues con estas mujeres valientes que tiraron de todos nosotros, pues resistimos durante 15 días. Realmente el Madrid se volcó absolutamente con esta mujer porque la energía que tienen además es espectacular. Y estuvimos pues durante 15 días aquí resistiendo. Esta es la azotea en la que dormíamos todas, vivíamos, estuvimos conviviendo durante 15 días ininterrumpidamente con esta familia. Y pues al cabo de 15 días, en el último día que tenían para el plazo, pues aparece la policía. Entonces, no, perdón, esto no fue así. Fue el primer día. Aparece la policía con todo el equipo para desalojar y lo que ocurre es que pues de repente se encuentran allí con algo que no se esperan, que es que había, pues en esta azotea, de hecho, hasta tuvimos miedo de que se cayera abajo porque había más de 300 personas, creo recordar, entre azotea, abajo, arriba, para que no nos pudieran echar, un dispositivo increíble, ¿no? Entonces, aparte, claro, nos tenían que desalojar por una escalera muy pequeña, por la que era absolutamente imposible, muy complicado bajarnos a todos, y se consigue parar. Esto fue el día 1. A partir de ahí es cuando se abre el proceso de los 15 días, ¿no? Que os lo he contado un poquillo mal, pero fue así. Y al cabo de los 15 días, pues no pueden hacerlo. Realmente ellos se pasan periódicamente para verlo, ven que están desbordados, que hay una lucha ahí impresionante y que está permanentemente tomado el barrio por gente solidaria. Una de las cosas muy interesantes que se dio en Ofelia Nieto también es que gente que había vivido la misma situación, es decir, las vecinas de las Gracia González, ¿no? Que vivían al otro lado de la esquina y que a ellos sí que les tiraron la casa y las echaron de su barrio, perdieron por su casa, sus raíces y demás, pues venían precisamente a apoyar, ¿no? Como diciendo, no cedáis ante este movimiento especulativo porque sois un ejemplo. Entonces, pues después de 15 días pues se consiguió. Conseguimos agotar el tiempo. El juzgado dijo que pues que había sido realmente por imposibilidad y por ¿cómo era? Ponía literalmente, era muy gracioso, ponía, no era imposibilidad, incapacidad, creo, de la policía para llevar a cabo la orden judicial. Vamos, básicamente que eran unos inútiles y que lo que se habían encontrado pues se les había desbordado en todos los aspectos, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos a Ángeles celebrando después de los 15 días esta gran lucha. Entonces, un poquito, espero que os haya quedado un poquillo claro. Mi idea era sobre todo
contaros la historia del movimiento de la vivienda a través de las que han sido las protagonistas, ¿no? Esas personas que, bueno, mujeres maravillosas todas ellas y muy luchadoras, que nos enseñan a todas un montón, y que además, bueno, pues que están dispuestas a llegar hasta el final y que nos hacen pensar que sí se puede, ¿no? Y que por supuesto que la lucha o es feminista o no es. Tenemos que estar todas incluidas y en ello estamos.